Cosas que en México son normales, pero son un lujo en países primermundistas. Yo que he estado en México he podido comprobar que hay cosas que puedes hacer en México, pero en España no. Y es un auténtico lujo poder hacerlas o comprarlas. Así que vamos a reaccionar a este vídeo de Mr. Cracks, cuyo link les dejo en la descripción de este mismo vídeo. ¡Vamos a verlo! Qué suerte tan grande tuve de haber nacido en un país rico, o sabes, en un país con muchas oportunidades de todo. Chicos, quiero decirles que realmente ahora ya no es el sueño americano, sino el mexicano. Una de las cosas que me ha hecho quedar aquí es la fruta. Es increíble cantidad de mangos en el piso, en la carretera. El hecho de que tú puedes ir al doctor es un lujo. Cosas que son mejores en México que en los países de primer mundo. Y es que antes de comenzar con este video, seguramente tú pensarás que en el primer mundo, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Dinamarca, en Suiza, etcétera, etcétera. Cuando dice primer mundo, claro, México está considerado dentro del primer mundo, pero me imagino que se refiere pues a países que tienen muy buena calidad de vida, porque aunque México sea considerado país de primer mundo, pues no está en el top, aunque su PIB esté entre los 15 mejores del mundo y esté haciendo ciertos proyectos muy importantes, pero de momento está así en la escala. Etcétera, etcétera. En todos los aspectos se vive mucho mejor que en México. Sin embargo, ¿qué pasaría si yo te dijera que no es del todo cierto? Y es por eso que el día de hoy vamos a ver 8 aspectos por los cuales México o en los cuales México se vive mucho mejor que en el primer mundo. Cosas con las cuales nosotros damos por sentadas, que nosotros creemos que son normales en todo el mundo. Sin embargo, que cuando comienzas a investigar y te das cuenta cómo se vive en otros países del mundo, te darás cuenta de que México tiene muchísimas ventajas y lo que ha dicho la chica antes, por ejemplo, de la fruta. En España, en Valencia, donde vivo, hay muy buena tierra. Pero si aquí quieren comprar muy barato, pues no pueden vender. En cambio, traen fruta de fuera, de peor calidad, pero más económica. Entonces, en España y en Valencia, donde vivo, con la buena tierra que tenemos, es complicado encontrar fruta buena. Y en México no. En México es súper sencillo. Y así muchas cosas que vamos a ir viendo. Muchas cosas que tenemos los mexicanos que de hecho no las valoramos, que ni siquiera nos damos cuenta de que las tenemos hasta que tienen que venir extranjeros a decirnos todo lo que tenemos de bueno en nuestro país. Cosas que en México vemos como algo normal y que en Estados Unidos lo ven como un súper lujo. Empezando por las escuelas privadas. Si bien no todo mundo en México puede pagar una escuela privada, hay opciones. Aquí, para que te des una idea, que tú pagues una prepa privada, te va a costar como aproximadamente 30,000 pesos al mes. Cuando yo llegué aquí me acuerdo que a mí se me hacía súper extraño ver que muchas personas me decían como no, es que tengo que ahorrar no sé cuánto dinero para poder tener un hijo o hasta que tenga esta cierta cantidad de dinero en el banco, más aparte ahorros que para la universidad y esto y el otro voy a poder tener un bebé. Y yo... Sin embargo, antes de comenzar con este video, tú déjame saber en la parte de los comentarios qué cosas consideras, has notado, te has dado cuenta, has visto en videos de extranjeros que son mejores aquí en México que en los países de primer mundo. ¿Listos? Comenzamos. Punto número 1, medicamentos más accesibles. You are being scammed in the US. I just got my husband's medicine here in Mexico for a fraction of the price what it would have been in the US. And I got all the receipts. The medicine that he needs every day costs around $400 USD in the US without insurance. Now I'm going to show you what it is here in Puerto Peñasco, Sonora, Mexico. It comes out to a whopping 111 pesos. Todos sabemos que en México actualmente, lastimosamente, aún no tenemos un sistema de salud como Dinamarca. Sin embargo, te habías puesto a pensar que hay otros aspectos en los cuales México no es igual que Dinamarca, sino incluso mejor. Y estamos hablando de los precios de los medicamentos. Y es que para comenzar, eso no lo estoy diciendo yo, sino que eso lo dicen extranjeros. Y es que con toda la ola de extranjeros que hemos tenido que han llegado a México, a Guadalajara, a muchísimos lugares de nuestro país, cabe mencionar que nos hemos dado cuenta que muchos de ellos nos han mostrado el otro lado de México, cosas que nosotros no nos damos cuenta, y una de ellas es precisamente el precio de los medicamentos. Para esto cabe mencionar que hay videos que se han hecho virales por parte de personas de Estados Unidos, las cuales han comparado los precios de medicamentos que tenemos en México con los precios de los mismos medicamentos pero en Estados Unidos, y estos son muchísimo más caros. Es una cosa que siempre digo. Estados Unidos habla de ser primer mundo como el mejor sitio del mundo para vivir, pero su seguridad social es nefasta. Cuando digo seguridad social no quiero que la gente se confunda. Seguridad social me refiero que aquí en España es un tipo de impuestos que pagamos que te da seguridad pues en esto, pues en visita de médicos gratuitas, en medicamentos muy rebajados, etcétera. Que tengas derecho a cobrar una baja si te lesionas en el trabajo o si estás enfermo, etcétera. Ya que en España el sistema de sanidad es muy bueno. Y para mí, un país de primer mundo tiene que tener un acceso a esos medicamentos, a una consulta médica, a una operación. Que todo eso no te suponga un dinero extra
más allá de los impuestos que pagas. Yo he estado en México y he visto que eso pasa. De hecho, mi amigo Tony, el que salió en tantos vídeos míos en México, que es mexicano, vive allí y ha estado ingresado hace poco. Y lo comentábamos por WhatsApp. Esto en Estados Unidos, si te pasa, tienes que endeudarte. Tienes que pagar mes a mes como si fuera una hipoteca. Hipotecas tu vida. Primer mundo, ¿eh? En Estados Unidos pasaría eso. En los Estados Unidos. For my girl, she has asthma. And in the US, we would pay $50 to $100 with insurance just for one inhaler. I got 3 of these for $5. And it is literally the same thing they have in the States. This little place is open 24 hours so you can get medicine, whatever you want. De hecho, un ejemplo contundente sería el precio de los inhaladores y otros fármacos para el asma. Un inhalador, por ejemplo, Conviven Respimat, cuesta alrededor de $397 en Estados Unidos, mientras que en México vale apenas $32. Mucha diferencia, ¿eh? Es decir, menos de una décima parte del precio de los Estados Unidos. De igual forma, la insulina y otros medicamentos esenciales se consiguen a una fracción del precio. Por ejemplo, una madre estadounidense descubrió que un suministro de insulina para 3 meses, que le costaría aproximadamente unos $3,700 en su país, en México le salía en solamente $600. Si en México es difícil comprar ese tratamiento de $600, ahora imagina que tú mismo vas a pagar $3,700 solamente por ese tratamiento. Y es que seguramente ese es uno de los motivos por los cuales cada vez vemos a más personas de Estados Unidos que vienen a jubilarse a México. Es decir, trabajaron toda su vida en Estados Unidos, les dan su pensión, su jubilación y se vienen a vivir a México, quizás porque si se quedaran a vivir en Estados Unidos no les alcanzaría para pagar sus tratamientos y tener una vida más digna. Sin embargo, se vienen a México y aquí el dinero les sobreabunda muchísimo más de lo que haría en Estados Unidos. De hecho, un dato interesante es que México es el segundo destino de salud de todo el mundo. Esta estadounidense con orgullo confesó que ahorró miles de dólares al viajar a México para ir al dentista. I was quoted by a dentist in the US $4,500 for work that I needed done on my teeth. And I said, fuck that, I will be going to Mexico. De hecho, todo esto se ha contabilizado y se estima que cerca de 1 millón de personas solamente en la frontera de California con Tijuana. Han pasado cerca de 1 millón de personas al año. Ahora imagínate cuántas personas de Estados Unidos cruzan la frontera hacia México en toda la franja de la frontera para precisamente comprar medicina más barata que en Estados Unidos. Ahora bien, si a eso le sumamos algunas cosas que tenemos en nuestro país, como por ejemplo los similares, las farmacias del Dr. Simi, etcétera, donde generalmente los productos, los medicamentos son muchísimo más baratos que los de patente, eso nos da una idea de cuánto puede ser la diferencia en los medicamentos. Es por eso que justamente muchos videos de personas de Estados Unidos se han hecho virales, porque ellos mismos hacen videos aquí en México y se lo muestran a sus paisanos en Estados Unidos. Le dicen, miren, aquí estoy comprando esto que me cuesta tanto y en Estados Unidos me sale 10 veces más caro. De esa forma, muchísima gente en Estados Unidos está comentando cómo cada vez es más redituable venir a México para comprar medicinas e incluso otros tratamientos. Es que te sale más barato ir a México, pagar el billete, el hospedaje, comprar las medicinas, quedarte unos días para hacer turismo, volverte y aún así has ido gastándote menos. Welcome to the Mexico they won't show you on TV. Well, at least on TV in the United States. In Mexico, you don't need to make an appointment weeks in advance. Or if you don't have insurance, you don't have to pay hundreds of dollars just to see a doctor. Número 2. Turismo de salud. Hasta este punto todos sabemos que México es potencia de turismo mundial, en la 6ª posición, tratando de escalar a la 5ª. Sin embargo, algo que poco se dice es que parte de ese turismo es precisamente un turismo de salud. Esto me quiero referir a personas que viajan, no solamente vienen a México para hacer tratamientos médicos. Esto va desde tratamientos dentales, chequeos del doctor e incluso cirugías plásticas. ¿Por qué miles de pacientes extranjeros van a tratarse a México? El país es el segundo destino de turismo sanitario a nivel mundial por detrás de Tailandia. Hasta 1 millón de personas cruzan al año la frontera desde Estados Unidos por razones médicas. Son pacientes que no pueden permitirse los costosos tratamientos en su país y viajan regularmente a las ciudades fronterizas por su buen precio, calidad y proximidad. Incluso no sé si a ustedes les ha tocado ver, pero se han hecho virales algunos videos en los cuales personas de Estados Unidos vienen a hacerse un rejuvenecimiento facial, es decir, tienen 60 años, van con una doctora de México, con un doctor de México, les hace una cirugía y cuando salen se ven de 30 años. O sea, se ha visto mucho esos videos, de hecho se han hecho más virales en Estados Unidos que en México y esto ha hecho que cada vez se comparta más toda esa información y mucha gente venga a México. Esta mujer estadounidense llegó a México de 50 años y salió de 30. Michelle Wood de Estados Unidos viajó a Guadalajara para hacerse un par de cirugías con el fin de verse y sentirse más fresca. Curiosamente, en toda la franja de la frontera también de Estados Unidos con México, también hay muchos doctores, hay dentistas, hay oftalmólogos, hay otorrinolaringólogos, hay de todo tipo de doctores, los cuales son muy especializados, muchos de ellos incluso han estudiado en el extranjero. ¿Pero habéis visto la diferencia que hay en la piel? O sea, la cara, es que sí que parece que tenga varias décadas menos. ¿Cómo debe de alegrar la vida de la gente esa doctora? Bueno, pues ya sé dónde tengo que ir cuando me haga más mayor.
Ponen clínicas de una buena gama, de alta calidad, las ponen en toda la franja del país, incluso no solamente en la franja de la frontera, sino en estados como Monterrey, Guadalajara, incluso en Ciudad de México, y eso ha traído que muchísimas personas vengan principalmente de Estados Unidos, Europa, Canadá, a México a hacerse sus chequeos, a hacerse sus tratamientos. Y es que para que te des una idea, en el ranking de los países que más turismo de salud reciben, en primer lugar se encuentra Tailandia con cerca de 1.8 millones de turistas de salud, y en segundo lugar se encuentra México con 1.2 millones de turistas de la salud. Un joven de 26 años, originario de Inglaterra, cruzó desde el otro lado del mundo para recibir atención médica en Tijuana. Se trata de Fuad Samsami, que tomó más de 35 horas de viaje para llegar a esta ciudad fronteriza y ser tratado dentalmente. De hecho, se dice que los países que más viajan para tratamientos médicos son Estados Unidos, Canadá y Europa, los cuales acuden para tratamientos, los cuales van desde odontología, cirugías estéticas y oftalmología, incluso llegando a procedimientos más complejos, y el motivo es el mismo: los costos son mucho más baratos que en sus países, ya que se habla de un ahorro de un 36 a un 89% del costo que pagarían en sus países, como por ejemplo Estados Unidos, Francia, Alemania, Canadá o Italia. Es que esto es una locura y tanta diferencia, o sea, y la gente va de distintos países porque son buenos productos, porque dan buen servicio. Si no, la gente no iría a visitar a doctores ni ir a comprar allí sus medicinas. Pero eso me molesta cuando hablan mal de México y dicen que allí el tema de médicos y medicamentos, que esté mal. Que me digan, uy, cuidado en enfermar en México, a ver ahí cómo te apañas. Que allí el sistema sanitario no funciona bien. ¿Perdona? Yo estuve allí, he podido comprobar cosas. Tengo fotos de amigos mexicanos que me envían que dicen, estoy en el médico, o me tienen que ingresar un día en el hospital. No sé, quiero decir que, igual que como lo está explicando Mr. Cracks, va gente de Estados Unidos, de Canadá, de Europa. Eso es que tendrán un buen sistema, digo yo. De esta forma obtienen una atención similar o incluso mejor en algunos casos, pero a costos muchísimo más bajos de los cuales tendrían en sus propios países. Un ejemplo emblemático de esto es el pequeño pueblo de Los Algodones en Baja California, apodado como el Molar City, es decir, la ciudad de las muelas. Esto por la enorme cantidad de dentistas que ofrecen sus servicios cerca de la frontera. Y así como este, hay doctores en toda la frontera con Estados Unidos, recibiendo a clientes extranjeros. Por ejemplo, tenemos el testimonio de un trabajador mexicano residente en Arizona, el cual contaba que en Estados Unidos una simple limpieza dental le cuesta de $400 a $500, mientras que en México puede costar cerca de $100 o menos, mientras que también por otro lado una endodoncia puede costar varios miles de dólares, por lo cual prefieren viajar a Chihuahua, donde pagan muchísimo menos que en sus países. ¿Sabías que cada vez más viajeros eligen Tampico para sus tratamientos médicos? No solo por su excelente atención, sino porque ahorran hasta un 80% comparado con países como Estados Unidos. Y es que cabe mencionar que la ventaja que tiene México a comparación de Canadá, Estados Unidos, Italia, Alemania, etcétera, no solamente es el precio, sino aparte la calidad y la disponibilidad de citas. Es decir, en muchos países como Canadá, Estados Unidos, Alemania, lo que pasa es que sacan una cita y tardan luego muchísimo tiempo en darles la cita. Sin embargo, aquí en México vienen, pagan y prácticamente tienen las citas inmediatamente. Todo esto sumado a un ahorro que puede llegar hasta el 70% de lo que pagarían en sus respectivos países de primer mundo. De hecho, para que tengas el contexto completo, el turismo de salud genera cerca de 3.900 millones de dólares anuales, mientras que Estados Unidos sigue siendo el mercado clave, representando casi el 70% de sus ingresos. Todo esto gracias a la proximidad geográfica y a que el sistema de salud de Estados Unidos es muy costoso. Incluso un dato curioso es que compañías de seguros de Estados Unidos les pagan los vuelos a San Diego y traslados a Tijuana para que sus pacientes compren medicamentos caros, como por ejemplo la Humira para artritis, que es mucho más barata en México que en Estados Unidos. Todo esto refleja cuánto ha avanzado México y cómo no necesitamos estar en un país de primer mundo para tener acceso a servicios de salud de calidad mundial, pues hoy en día nuestros servicios médicos compiten y superan en accesibilidad a los de muchos países desarrollados, haciendo de México un destino de salud preferido en todo el mundo. Es muy importante eso, el tema que esté bien gestionado, el tema de la sanidad en un país, es muy importante. Que están hablando de nuestra salud, de nuestra vida, de alargar nuestra vida lo máximo posible. Es que es muy importante. Y Estados Unidos no lo tiene en cuenta. ¡Ja! Primer mundo, Estados Unidos. La tierra de la libertad. El sueño americano. Sí, pero mejor no enfermes, y mucho menos una enfermedad crónica y medianamente grave o grave, porque te vas a pasar la vida pagando el tratamiento. Y si no haces eso, y por eso no llegas a tu próximo cumpleaños, pues a ellos les da igual, no les importa. Es el sistema de primer mundo que tienen. El pelo elote. No vaciles tanto, que no puedes. Número 3. Costo de vivienda muchísimo más bajo que en países de primer mundo. Suiza lidera con el salario mínimo más alto del mundo con $4.331 mensuales. Sin embargo, si quisieras comprar una casa ahorrando el 100% de ese ingreso, te tomaría
32 años conseguirlos a México con solo $444 de salario mínimo al mes. Pero tomaría menos tiempo que Suiza y Luxemburgo para comprar una casa. Solo tendrás que ahorrar 18 años. A ver, para este punto quiero... Es decir, que para un mexicano con un sueldo más bajo que el de un suizo, a fin de cuentas le sale más económico que si fuera un suizo viviendo en Suiza, trabajando en Suiza y comprando una vivienda en Suiza. Luego hay otros sitios como en Ciudad de México que estuve, Reforma, Polanco, que es carísimo. O en Ciudad de México, cuando no es centro-centro, también hay sitios caros. Pero fuera de eso, de estar en el centro de ciudades grandes, que está todo más caro, como pasa en todos los países del mundo, sí es verdad que es muy económico. Incluso porque lo he preguntado alguna vez a amigos de allí, una casa grande en un pueblo no muy lejos de Ciudad de México. A lo mejor a 40 minutos en auto. Y la verdad es que son precios bastante bajos, lo que me parece a mí como español. Una auténtica ganga. Quiero hacer una pequeña aclaración y es que casi en todos los países de primer mundo siempre la vivienda es muy cara. Es decir, no es lo mismo que tú compres una casa en Ciudad de México o que compres una casa en Guatemala o en Honduras o en algún país de Latinoamérica a que compres una casa de características similares pero la compres en Suiza, en Noruega, en Estados Unidos, en Dubái, etc. Eso va a depender mucho de la zona y es justamente ahí donde países de primer mundo tienen su talón de Aquiles. ¿Por qué? Porque esto hace que las casas sean solamente para personas de un alto poder adquisitivo, dejando a gran parte de la población sin una vivienda digna. Mientras que por otro lado también es verdad que en México tenemos un problema de vivienda, es decir, eso ya lo vimos en otro video en el cual actualmente la población mexicana cada vez le es más difícil comprar una vivienda, tener una casa propia o rentar un departamento, etc. Eso es un tema más local de México, pero si lo vemos a nivel internacional, cada vez son más las personas que vienen a México porque pueden comprar una vivienda aquí en México a diferencia de sus países de primer mundo. Cosas que en México son muy normales, pero que acá en Corea del Sur son consideradas un lujo. En primer lugar, el hecho de vivir en una casa. Que esto probablemente en México también se convierta en un lujo porque hay gentrificación y demás, pero creo que la mayoría de los mexicanos vivimos en una casa o al menos en un departamento amplio de 2 o más habitaciones. Y es que para que te des una idea, en Estados Unidos el alquiler medio de un departamento de una recámara en zona metropolitana es de alrededor de $1,800 mensuales, aunque evidentemente puede cambiar dependiendo la ciudad. Por ejemplo, California es muchísimo más caro. Sin embargo, en México con unos $600 aproximadamente puedes rentar un departamento de tamaño similar en ciudades como Mérida o Puerto Vallarta. Incluso en urbes más caras como Ciudad de México, Guadalajara o Tijuana, un apartamento moderno en buena zona difícilmente supera los $1,000, aunque cabe mencionar que todo esto va a depender de la zona, que tan turística sea. Claro, porque por ejemplo en Reforma de 2.000 euros no bajan un piso con una habitación pequeñito, y en Polanco tengo entendido que son más caros, y estoy tirando por lo bajo, que cualquier piso de Reforma se te ponen 3.000 y 5.000 euros al mes. Ahora, lo que es vivir en otras zonas que no sean las más caras, pues sí que sale muy económico, a diferencia de lo que se gana aquí con lo que se gana allí. En México no vas tan ahogado por la hipoteca como puedes estarlo en España, al menos de media, porque como he dicho antes y Mr. Cracks también, pues hay sitios y sitios, pero en general es así. Que tan segura sea, porque cabe mencionar que los precios pueden variar dependiendo la zona. De hecho, para que te des una idea, guías de expatriados de Estados Unidos señalan que por cerca de $800 a $900 al mes es posible alquilar en México una vivienda cómoda, amueblada, en un barrio seguro y bonito, algo que es impensable en ciudades de Estados Unidos. Y en España, impensable en España. Madre mía. O Europa Occidental, donde ese dinero apenas alcanzaría para una habitación pequeña en las afueras de las ciudades. De esta forma, comprar una propiedad también es más accesible en México. Los precios por metro cuadrado en muchas ciudades mexicanas son bajos comparados con las capitales europeas o norteamericanas. Además de eso, los impuestos prediales y costos de mantenimiento suelen ser más bajos en México que en estos países de primer mundo. Esto permite que la clase media mexicana acceda a una casa propia en relativa facilidad en comparación con quienes viven en países desarrollados donde la vivienda se ha vuelto un lujo. De hecho, no es por nada que en encuestas internacionales los expatriados califican a México como muy alto en facilidad para encontrar y pagar alojamiento, situándolo en el top 10 mundial en vivienda. Es decir, en México es más sencillo hacerse de una casa que en el primer mundo. Porque es más común que alguien aquí, incluso de un nivel adquisitivo bajo, viva en una casa. En Europa todo el mundo o la mayoría viven en pisos / departamentos. Si alguien tiene una casa es porque en verdad tiene muchísimo dinero. Yo lo corroboro, un piso es muy caro y una casa inalcanzable. A no ser que te vayas a un pueblo muy lejano de una ciudad perdido entre montañas, te sale carísimo.
en general. Quizás en los pueblos es más común o más fácil. Aunque es verdad que hay que aclarar el tema de los salarios o del poder adquisitivo, es decir, no es lo mismo que tú que ganas en dólares, pues quizás es un sueldo que en Estados Unidos sería medianamente bueno, pero tú te vienes a México y te va a alcanzar para muchas cosas, mientras que por otro lado cabe mencionar que es verdad que tenemos la otra cara de la moneda de la población mexicana, y esta es que los salarios no están en dólares, están en pesos. Eso hace que cada vez el poder adquisitivo sea más bajo, y eso en efecto hace que muchas personas no puedan tener acceso a una vivienda o a una casa. Sin embargo, les vuelvo a repetir, hablando internacionalmente, comparando a México internacionalmente, incluso con países de primer mundo, esa es una gran ventaja que ofrece nuestro país. Es decir, las viviendas, a pesar de que para los mexicanos son caras, aún así son baratas en comparación a los países de primer mundo. Sin embargo, además de todo eso, también los servicios básicos asociados a la vivienda son más baratos. Por ejemplo, electricidad, agua, gas y recolección de basura para un departamento promedio suman alrededor de $72 al mes en México, mientras que en Estados Unidos superan los $200. Y es que por si fuera poco, en 150 euros solo en luz el mes pasado. Eso he pagado. 150 euros, que más o menos son 150 dólares. Que siempre lo digo, que están muy parejos. Solo en luz. México incluso se subsidia o se controlan las tarifas de luz para consumos bajos. De esta forma, algunas casas pueden pagar cerca de $3 al mes. En cuanto al internet de banda ancha, eso lo había escuchado de un mexicano con el que estoy hablando cuando fue allí, que si no llegabas a un mínimo de gasto de luz, te rebajaba muchísimo. También es otro ejemplo, pues el plan de fibra óptica con línea telefónica de Telmex cuesta alrededor de $21 mensuales, una fracción de lo que se paga por un servicio equivalente en Estados Unidos o Canadá. Y es que sumando todo esto, vivir en México alivia el bolsillo en cuanto a vivienda y servicios se refiere, es decir, el costo de vida total es aproximadamente 40% más barato que en Estados Unidos en promedio, y buena parte de ese ahorro proviene de la renta y los recibos domésticos. Es así como es mejor vivir en zonas seguras y bonitas de México que de otros países de primer mundo, donde con el mismo dinero tendrían que vivir en las afueras de la ciudad en lugares con menor calidad de vida. Every 2 months here in Mexico, it is a total of 5,188 pesos. Keep in mind it is summertime, so you know that AC is running all day long. For those of you in Canada, that's about $380-ish in the US for $277. Todos los días, 95 gringos, dice así la noticia, bueno, personas de los Estados Unidos, compran inmuebles en México. Número 4. Servicios personales y domésticos al alcance de la población mexicana. Número 2 es tener a alguien que te ayude a limpiar tu casa. La siguiente es los servicios de belleza. La joven afirma que en México los costes son mucho más baratos y accesibles para la gente que en Estados Unidos. ¿Alguna vez has contratado a una niñera, pides la cena a domicilio, te vas a algún restaurante aunque sea una vez por semana, has tenido trabajadora doméstica, te han puesto uñas o has contratado servicios para tus mascotas? Pues cabe mencionar que todo eso en México es relativamente normal. Sin embargo, es un verdadero lujo en países desarrollados. Para que te des una idea, en el primer mundo emplear a una trabajadora doméstica, niñera, jardinero, chofer o asistir a un salón de belleza, todo esto para ponerse uñas, una barbería, un spa e incluso contratar cuidados para mascotas, está reservado solamente para los ricos de esos países. Y es que en México cuestan entre un tercio y la mitad de lo que cuestan en países desarrollados. Si en España, por ejemplo, cuando ya tienes una persona limpiando, ya es que tienes cierto dinero. No es un trabajo normal. Es decir, una familia que tiene trabajos de fábrica, en almacenes, o trabaja de administrativo en una oficina, no se lo pueden permitir. Ahora, si la mujer, por ejemplo, es enfermera y el marido trabaja en una empresa como arquitecto, pues sí, se lo pueden permitir. O si tienes un buen trabajo y vives solo, no tienes hijos, no tienes nadie a quien mantener, pues también te lo puedes permitir. Pero claro, es un porcentaje bajo de la población. Es por eso que la clase media mexicana se puede dar ciertos lujitos que en países como Estados Unidos solamente estarían al alcance de los millonarios. Otro privilegio aquí es aparte de la estética. Lo que son el cabello, las uñas, arreglarte manicura, pedicura, todos estos aspectos son carísimos aquí. Por ejemplo, viviendo en México, un diseño sencillo te cuesta $10-15. De hecho, en México, digamos que tenemos una familia normal en la cual trabaja el papá y la mamá. Estos padres, al juntar sus salarios, quizás pueden contratar a una persona que les ayude con el quehacer de la casa. 1 o 2 días a la semana le pagan para que les ayude con los temas de la casa. Ven, en México ya es una familia que trabaja la madre y el padre en trabajos normales, pues se pueden permitir una pequeña ayuda. Aquí no, aquí deben ser salarios más altos que la media. Aunque también depende del tiempo, porque no es lo mismo tener un departamento pequeño y decirle a alguien que te ayude un día 3 o 4 horas, a alguien que hace una limpieza más profunda
más profunda y a fondo en una casa más grande y que esté 10 horas a la semana. También depende. Yo conozco a gente que tiene limpiadora en casa, pero que está 3 o 5 horas un día a la semana y ya está. Y eso aquí en México es relativamente normal. Sin embargo, cabe mencionar que en países desarrollados esto sería prácticamente impensable. Por otro lado, tenemos el tema de las uñas. Aquí en México es normal. Cualquier mujer prácticamente se puede hacer sus uñas, puede ir con alguna amiga, lo que sea, que tiene un negocio y se puede poner sus uñas de forma sencilla. Vemos que cuando es año nuevo, pues prácticamente todas las barberías, todas las estéticas, todos los salones de belleza están llenísimos, y de esta forma podemos ver que para el mexicano es relativamente sencillo ir a que les corten el cabello, que vas a una barbería, que te arreglen. Sin embargo, cabe mencionar que eso no pasa en el primer mundo. No es como que vas a ver en Luxemburgo, este tipo de lugares, que pues todo mundo va a estar con su personal en la casa y va a tener a alguien que le cuida a los perritos y alguien que esto y alguien, porque son muy caros. Y esto va de la mano con el tema de los salarios. Es decir, en los países desarrollados los salarios son tan altos que contratar a una persona para que te ayude con las tareas domésticas o para que cuide a los niños es muy alto. De esa forma, pues prácticamente el salario que se percibe no alcanza para pagarle a estas personas, mientras... Voy a hablar en España de por qué pasa. En España es verdad que ha subido el sueldo mínimo en los últimos 2 años. También ha subido mucho la vida. No llega a compensar. ¿Pero qué pasa? Que la mayoría de gente cobra el sueldo mínimo, el sueldo base. Y cuando te sacas alguna titulación y adquieres experiencia durante años trabajando, pues en muchos casos, no digo que todos, pero en muchos casos, la diferencia entre el sueldo mínimo y lo que ganas tú es poca. Es decir, que si estás de sueldo mínimo, creo que netos son unos 1.100 euros ahora mismo en España. Si la mayoría de gente cobra eso, o muy cercano, y tú por tener cierta titulación o cierta experiencia en un sector que necesitan especialistas, pues igual estás cobrando 1.300... 1.500 euros, y cuando quieres contratar a una persona para la limpieza, pues está ganando lo mismo, o casi lo mismo que tú, o incluso más que tú. Tú piensas, a ver, si yo trabajando gano lo mismo, o menos que una persona limpiando, limpio yo. Ahora, si tú tienes un trabajo que si en vez de limpiar gastas esas horas trabajando, porque te compensa trabajar tú más, porque sales ganando cuando pagas a alguien que limpia, y que mientras limpia te puedes seguir trabajando. Pero claro, ese caso en España casi no se da, porque hay muy poca diferencia entre lo que gana alguien en un almacén, alguien limpiando casas, con alguien que trabaja y tiene ciertas titulaciones y especialidades, porque la mayoría de españoles están muy cercanos al sueldo mínimo. Que en México aún es posible. También las uñas, por ejemplo, mis amigas me cuentan que se hacen las uñas y cuesta alrededor de 60, 70, 80 dólares y hasta más. Yo por eso aprovecho cada que voy a México, y ahora que me voy a regresar después de graduarme, siempre me corto el pelo por como 80 pesitos, me hago las uñas como por 150 pesitos. Y es que un dato interesante es que muchas personas en México pueden ir con regularidad a una sesión de masaje facial por quizás unos 20 o 30 dólares, cuando ese mismo servicio en Nueva York o Londres costaría 3 o 4 veces más. De esta forma, tener quien lave tu coche, haga pequeñas reparaciones en tu casa o cuide a tu perro mientras viajas es relativamente fácil y barato en México. Y es que en palabras de un expatriado dijo, y cito textualmente, la calidad de vida mejora en México. Esto porque se puede reincorporar a su rutina ayudas y actividades que antes no podía pagar. Un retiro cómodo en México para un norteamericano a menudo incluye tener asistente del hogar, cenar fuera regularmente y otros lujos cotidianos. En resumen, en México el dinero rinde más en lo que respecta a servicios personales, elevando el nivel de comodidad diaria por mucho menos costo que en el extranjero. Desde hacerse las uñas, cortarse el cabello. Oigan, yo antes de venir estuve investigando cuánto costaba cortarse el cabello aquí en Dublín y el precio mínimo era de 30 euros, que son unos 550 pesos mexicanos aproximadamente. Y yo me quejaba porque le pagaba 100 pesos mexicanos a la señora que me cortaba el pelo en Mazatlán. Número 5. Alimentos frescos. Güey, soy inglesa, vivo aquí en México. Nos topamos una señora vendiendo sandías amarillas, güey. No manches, no sabía que las sandías podrían ser amarillas. Y 60 baros después, tengo la luz de mi vida. ¿Cuántos de nosotros no nos ha tocado ver que de repente, aunque no vivas en la ciudad, vas a algún pueblito y te robas un manguito, agarras esto, agarras el otro, te lo comes completamente fresco? ¿Cuántas personas no viven en el sur del país, en el norte del país, en zonas que son agrícolas, y son personas que hasta se cae la fruta? Por ejemplo, puedes ir a Chiapas y ves que hay un árbol de mango y te están regalando casi el mango, y abajo hay 20, 30 mangos tirados porque prácticamente da demasiado la tierra y Aquí el mango está muy caro y no está igual de bueno. Y cuando quieres comprar uno que es de mayor calidad, ya se dispara mucho el precio. Y en México es tan común y son tan económicos, con lo que me gusta a mí el mango. Y aquí es que los que venden que no son tan caros no me gustan. Les falta sabor. A ver, incluso pagando 4 o 5 euros el kilo de mango, es que después de lo que he probado en México, no hay comparación.
no alcanza para que la gente los alcance a consumir. ¿Cuántos de nosotros no hemos probado el maracuyá, una agüita de maracuyá por 50 pesitos, 100 pesitos? O que de repente por ahí vives en algún pueblito, lo que sea, y pues acaban de darle cuello a un buey, a una vaca, a un pollito, lo que sea, y te comes la carne completamente fresca. Eso en México es relativamente normal, pero ¿sabías que todo esto que te acabo de comentar en países de primer mundo es completamente un lujo? Una de las cosas que me ha hecho quedar aquí es la fruta. Sí, en Austria no. Híjole, no. La primera papaya que probé era allá. Y la probé verde, porque no sabía cómo debería verse. Y es que todo parece indicar que Dios nos bendijo con una tierra productiva y un clima envidiable. Gracias a este clima variado y producción local, México disfruta de frutas, verduras y granos a precios inferiores y de mejor sabor comparado con muchos países desarrollados que dependen de importaciones. Y es que debes de saber que para empezar el gobierno mexicano controla o subsidia los precios de numerosos productos esenciales como por ejemplo el frijol, la tortilla, huevo, leche, etc. Todo esto a través de la canasta básica. Es por eso que muchos de ellos se mantienen accesibles para la población mexicana. Esto hace que, por ejemplo, un kilo de tortilla o huevo sea bastante económico en cualquier rincón del país comparado con otros países. Por ejemplo, hacer el súper en México sale alrededor de un 20 a un 45% más barato en México que en Estados Unidos. Sin embargo, aquí hay que hacer una pequeña pausa, pues tenemos que aclarar que prácticamente las diferencias van marcadas por productos tropicales o exóticos que son propios de México. Y es que si quieres ejemplos, tenemos este de una joven alemana radicada en México, la cual contó sorprendida que en Alemania ciertas frutas son prácticamente un lujo. Una maracuyá conocida como la fruta de la pasión cuesta unos 55 pesos, casi $3, y un solo mango cuesta alrededor de 65 pesos, es decir, más de $3 en su país, mientras que en México. En España también hay sitios que venden mangos así, que son fruterías que suelen ser más caras, que te vale eso, un mango. Solo uno, igual 4 euros, como $4. Esas mismas frutas tropicales abundan en temporada por unos cuantos pesos, incluso hay veces que están tiradas en el suelo, y encima de eso con mejor sabor. Ella afirma que los mangos en México, además de ser más baratos, son mucho más ricos que los de Alemania. Es increíble cantidad de mangos en el piso, en la carretera. Frutas como la sandía, la fresa, el mango, inclusive las naranjas pueden llegar a costar demasiado. Y hay lugares en los que preparan la fruta como algo lujoso, hacen como un tipo de canasta súper lujoso. Es muy común que los coreanos regalen fruta porque pues justo es algo caro. Lo mismo ocurre con aguacates, piñas, papayas, tunas y otras delicias mexicanas. De esta forma, extranjeros de climas fríos también como Islandia, Canadá, entre otros asiáticos, quedan maravillados al probar fruta mexicana madura, dulce y a precio de regalo. De hecho, México es de los mayores productores globales de frutas y hortalizas. De esta forma, exportamos masivamente aguacate, tomate, berries, etc. Sin embargo, aún así el mercado interno goza de buena oferta-demanda. También los granos y carnes suelen ser accesibles. Por ejemplo, un kilo de arroz en México ronda los $0.80, mientras que en Estados Unidos supera los $2. Y es en España es €1, $1, más o menos, ¿eh? Y bueno, si te vas a ciertas marcas caras, pues puede valer 2 euros y pico. Pero vamos, que €1. Un poquito más que en México. Aquí en Valencia, donde vivo, en España, en Valencia, en la provincia de Valencia, somos muchos de arrozales y nuestro sello es el arroz. Es que lo mismo pasa en la carne, el pollo o la leche. Además de eso, tenemos que los mercados sobre ruedas o los tianguis permiten comprarle directo al productor a un menor costo. De esta forma, muchos extranjeros destacan el sabor insuperable de productos mexicanos, como por ejemplo, algunos notan que la leche entera de vaca sabe mejor en México que en sus países. Otros, por ejemplo, destacan el sabor del pan y la repostería tradicional mexicana, los cuales son más naturales comparados con los ultraprocesados de supermercados extranjeros, ya que en ese aspecto el pan mexicano se hace en el momento y es mucho más barato que en países de primer mundo. 안녕하세요 여러분. 제가 오늘은 멕시코 와서 먹었던 과일 중에 제일 놀랐던 과일을 한번 먹어보려고 해요. 바로 망고인데요. 그냥 망고랑 애플 망고 2개 먹어볼게요. 그냥 망고. Olvida todo lo que sabías sobre los juegos de guerra. El juego de acción a gran escala War Thunder te traerá una tormenta de experiencias inolvidables. Lucha en los hielos, asalta... Mi amiga quedó en shock con el mango de México. La interna se sorprendió que vende mango en la calle y se puso más en shock viendo que pueden en Chile. 맛있어, 먹어봤어. En resumen, quizás aún no somos un país desarrollado, aunque para allá vamos. Sin embargo, aún con todo y eso, alimentarse bien en México es más fácil, más barato y más accesible para la mayoría de la población. El gasto mensual en comida de una familia mexicana promedio es bastante menor que el de una estadounidense. Y es que no solamente es un asunto de precio, sino de calidad. No por nada la gastronomía mexicana fue declarada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO en el año de 2010. Y es que es la mezcla de ingredientes accesibles, frescos, nutritivos y de una cultura culinaria rica, lo cual pone a nuestra cocina a la altura de las mejores del planeta.
Número 6. Gastronomía y comida callejera Así es. insuperable en calidad, sabor y precio. Comer calbi. ¿Qué es calbi? Son costillas, sí, costillas. Si tú comes allá calbi en Corea, esto te hace ser un agente pudiente, de mucho dinero. A ver, mis hermanos, hablando de comida, para ustedes y para mí es completamente normal el día de mañana salir, echarte unos taquitos con 100 pesitos, echas unos buenos tacos, irte por un guarache de este tamaño por menos de 100 pesitos, comprarle a la señora de los tamales unos 2-3 tamales por menos de $5, echarte tu buena torta de tamal, que de repente vayas a Yucatán y pruebes la cochinita pibil directamente del horno. ¿Por qué tengo que grabar antes de comer? ¿Por qué? Me está dando hambre. Que pruebes una barbacoa con horno de tierra, entre muchas otras técnicas culinarias gastronómicas que tenemos en México y las cuales para nosotros son normales. Sin embargo, no son normales ni son accesibles para los países de primer mundo. Y es que, a ver, mis hermanos, ¿de qué te sirve tener rascacielos, que tu economía sea la mejor del mundo, si tu comida no tiene sabor? ¿De qué te sirve tener mucho dinero si te vas a gastar todo ese dinero yendo a los mejores restaurantes a poder consumir comida sabrosa, mientras que en México no es necesario que seas multimillonario para que pruebes unos buenos tacos, para que pruebes una buena cochinita pibil, para que pruebes unas buenas quesadillas, un buen mole, un buen pozole? No hace falta que seas millonario. Cierto. Yo mismo estuve en una taquería, eran las 2 de la mañana, donde podía comerme unos tacos de costilla. Bien cargados, ¿eh? El taco bien cargado. Y valía muy poco. No recuerdo el precio exacto, pero recuerdo que no eran caros. Normalmente valían como 18 o 20 pesos. Estos valían un poquito más, pero ni 30 pesos siquiera. O sea, es que no lo recuerdo exactamente. Recuerdo que dije, pero qué barato. Un sitio que está abierto a las 2 de la mañana, que pueda pedir algo recién hecho, un taco de costillas. Pero es que además tenía el premio como el mejor taco de costillas de toda la Ciudad de México. Fíjense si podía comer comida de calidad a poco precio. Para que pruebes todas estas delicias. Mientras otros países piden a los extranjeros que voten por su desayuno, México exporta tradiciones. Soy Daniel Amber, el nuevo embajador de Noruega en México. Una de mis tradiciones noruegas favoritas es taco fredag, los viernes de taco. Creo que poca gente en México sabe esto, pero los tacos son casi como nuestra comida nacional de Noruega. Y es que quizás algunas personas pensarán que unas quesadillitas de huitlacoche, que unos tlacoyitos de masa negra, quizás unas aguas frescas de maracuyá o de fresa o de guanábana, que todo eso es comida de pobres. Sin embargo, es todo lo contrario. De hecho, los mexicanos quizás no seamos las personas más multimillonarias de todo el mundo a comparación de los países de primer mundo. Sin embargo, los mexicanos, a pesar de no tener las millonadas en el banco, sí podemos saborear una de las mejores comidas de todo el planeta por menos de 100 pesitos. Y es que para que tengas un punto de comparativa, y aquí mis hermanos que se encuentran viviendo en Estados Unidos no me dejarán mentir, en Estados Unidos una Coca-Cola de lata vale cerca de $5, mientras que esos $5 en México serían aproximadamente unos 100 pesos. Y aquí en México, con 100 pesos, sí te puedes comprar un guarache, una coquita, te puedes comprar unos buenos tacos y con una coquita, te puedes comprar unos tamales, te puedes comprar un atole, te alcanza para muchas cosas. 100 pesos. Con 100 pesos comí en un mercado, con la carne fresca de allí, con las verduras frescas de allí. 100 pesos. Una sopa que llevaba tortilla, luego unos espaguetis y luego un guiso con carne de res. Más la bebida, que yo creo que me pedí agua de mango, por 100 pesos. Algo fresco, de calidad, del mercado, del momento. 100 pesos. Increíble. Es decir, si tú quisieras comprar lo mismo que compras con 100 pesitos aquí en México en un país desarrollado como Noruega, Suiza, Estados Unidos, etcétera, no te gastarías $5, tal vez te gastarías $20, $50, no. 100 pesos, 5 euros, es lo que yo ahora estoy en un restaurante normal. 100 pesos, que son 5 euros, es lo que pagaría por 2 bebidas. Y con ese dinero tengo un primer entrante, un segundo entrante, un plato principal. Ah, las tortillas que te ponen aparte, además, y me entra la bebida. Porque encima yo, con las tortillas, en el caldo del guiso, me hacía tacos. Con lo que había ahí de verduras, de papa, no sé qué, y con la carne, y me hacía tacos. Claro, que había hinchado de tanta tortilla. Madre mía. No sé cuánto te gastarías, pero sí sería muchísimo más de lo que gastamos aquí en México. De esa forma, quizás los mexicanos no seamos millonarios, pero sí comemos como los ricos. Hay una señora vendiendo elotitos frescos, calientitos, bien ricos. Te vas a caminar en la noche a pasear a tu perro, a hacer un poquito de ejercicio y sacan los de tamales oaxaqueños, tamales calientitos. O sea, la neta, ¿cómo lo hacen? Para no comer todo eso todo el tiempo.
Y es que, por ejemplo, en Ciudad de México puedes tener un desayuno callejero que puede ser una torta de tamal acompañada de un atole por unos 50 pesitos, es decir, menos de $3. Para la comida podríamos tener un tlacoyo recién hecho con su salsita roja y un vasito de cacao frío en el sur del país que puede costarte cerca de unos $3. Sin embargo, si quieres merendar, pues puedes comprar unas papas fritas preparadas con salsa y limón que salen en menos de 20 pesos, es decir, menos de $1. Y si todavía quieres cenar con unos 5 o $6, puedes echarte un festín. Por ejemplo, un molote poblano te cuesta unos 30 pesos, un esquite 25 pesos y un litro de tepache 25 pesos, lo cual nos suma solamente 80 pesos. Y es que aquí me gustaría hacerles dos preguntas. Punto número 1, mis hermanos que vivan en México, pongan en la parte de los comentarios qué se pueden comprar de comida donde ustedes viven con 100 pesitos. Vamos a poner $5, lo que cuesta una lata de refresco en Estados Unidos. ¿Qué se pueden comprar ustedes estirando el presupuesto en donde ustedes viven? Y punto número 2, para mis hermanos que vivan en Estados Unidos, pónganme en la parte de los comentarios cuánto cuesta hacerse una cena como la que se hacen en México, pero hacerla en Estados Unidos. Ustedes déjenme saber en la parte de los comentarios cuánto se gasta aproximadamente y si en ese aspecto México está mucho mejor que los países desarrollados. Mi amigo. Bueno, pues yo voy a comentarlo como español. En México se come muy bien. Es tremendo. Echo mucho de menos la comida de México. Yo incluso comí en un sitio que eran 70 y pico pesos. Creo que eran 75 pesos. Con primer plato, segundo plato y bebida. Eso no son ni 4 euros. No llega a 4 euros. Son unos 3 euros con 80 céntimos o algo así. Por menos de 4 euros. Aquí es impensable. Aquí un menú así, pues el triple de dinero. Aquí en España lo que pasa es que las bebidas son caras. Si no está en el menú, o en el menú entra una y luego quieres beber otra, te infla bastante el precio. Las bebidas se han puesto muy caras. Suizo prueba comida mexicana. Este peruano probó por primera vez la comida callejera mexicana y la calificó como la mejor del mundo. Te juro por lo que más quiera. Es la mejor hamburguesa que he probado toda mi vida. Número 7. Transporte económico y movilidad urbana accesible. Yo creo que es loquísimo el número de opciones que tienes transporte público en la Ciudad de México. Yo creo que es la mejor ciudad para andar en el transporte público. 5 pesitos, 25 centavos de dólar. Eso es lo que te cuesta un boleto de metro. Y con esto puedes llegar desde el punto más al norte de la Ciudad de México hasta el punto más al sur de la Ciudad de México. Está muy bien porque el transporte público hace falta para ir a trabajar y para ir a estudiar. Es básico. Y en México es súper económico. Pero súper económico equiparando también con los sueldos de allí. Yo por allí me podía mover perfectamente sin problemas, en metro y en autobús. Estamos hablando de una gran cantidad de kilómetros, sin embargo puedes prácticamente cruzar toda la Ciudad de México con 5 pesitos, 25 centavos de dólar. Y es que sí, es verdad que hay algunos transportes que son caros, por ejemplo en el Estado de México todavía el transporte es muy caro y hay algunos otros estados donde también es muy caro. Sin embargo, cabe mencionar que aún con todo y eso hay zonas, lugares, urbes en las cuales el transporte público es muy económico, incluso más barato y más accesible que en los países de primer mundo, cuando tendría que ser todo lo contrario. Pues aún así México es más barato que países como Estados Unidos, Europa e incluso muchos de Latinoamérica como Argentina, Chile y muchos otros. Y es que si lo comparamos como por ejemplo con el metro de Nueva York, cobra $2.90 por un trayecto. El de Londres cobra por ejemplo unas 2.70 libras esterlinas, que son unos $3.30. Todo esto según la zona, y así podríamos continuar diciendo que cuesta más de 10 veces lo que cuesta aquí. Incluso otros sistemas de Latinoamérica son más caros, como por ejemplo el metro de Santiago de Chile cuesta $1.15, mientras que el de Buenos Aires cuesta $0.50. De esta forma, el de México sigue siendo de los más subsidiados y más baratos de todo el mundo. Es que está muy bien y es como tiene que ser. Aquí en Valencia, donde vivo, en otras provincias de España no, es más caro, pero aquí en Valencia hace unos años sí que se rebajó. Sale a unos 50 céntimos el viaje. Creo que no llega, 40 y pico céntimos. Aquí también está muy barato porque es como el doble que en México, pero los sueldos también aquí están más altos. Entonces es más o menos igual de económico, que está muy bien y es muy necesario, permitiendo que millones se transporten a bajo costo. Por otro lado, los autobuses públicos de México también son accesibles. Un viaje típico en camión dentro de una ciudad mediana cuesta entre 8 y 15 pesos, es decir, menos de $1. En contraste, un bus urbano en Europa vale fácilmente de 1.5 a 3 euros, es decir, más de 3 veces el mismo servicio. Además de que en muchas ciudades mexicanas existen alternativas colectivas, como por ejemplo las combis, peceros, vans, etc., cuyo pasaje es igualmente barato y conecta colonias donde quizás no llega el transporte formal. Esta chica rusa tomó el nuevo tren interurbano en México y comparó el sistema de transporte público con el de su país. La única cosa que no me gusta de trenes mexicanos es que hay muy pocos.
México se merece muchos más. En el metro de Ciudad de México se realizan visitas guiadas. Un grupo de turistas extranjeros fue captado durante su recorrido guiado por este inesperado atractivo. El video se volvió viral y ha provocado preocupación en muchos mexicanos debido a la creciente gentrificación del transporte público. Además de eso, algunas aplicaciones como Uber tampoco son tan caras como en otros países. Por ejemplo, en Ciudad de México podría costarte un trayecto de 30 minutos unos 5 a 7 dólares, mientras que un trayecto similar en Los Ángeles o Toronto quizás supere los 20 dólares. Quizás lo supera. Yo recuerdo en México Uber y los taxis pidiéndoles a través de la aplicación. Yo siempre lo hacía así. O taxi o Uber, pero por la aplicación. Muy económico. Es decir, aquí donde vivo estás pendiente de cómo va corriendo el dinero, cómo va sumando. Como estás en un semáforo en rojo, y eso estáis contando. Aquí la verdad es que no recuerdo exactamente. Recuerdo que decía, pues barato. O sea, me puedo mover fácil por Ciudad de México, que es donde estaba, por muy poco dinero en taxi. Comparando lo que me costaría aquí en España. Un trayecto de media hora, a ver, nunca lo he hecho en taxi, porque es mucho, porque sale muy caro. Casi vale la pena quedarte en un hostal a dormir, pagarlo y volverte al transporte público al día siguiente. Es que es verdad, que es así. Yo para lo que más uso el taxi es para estar desde el centro de Valencia a mi pueblo Paiporta, por la noche me sale unos 13-14 euros, son unos 10 minutos. Aquí en España se pagarían unos 40 o 50 euros por media hora de taxi. En Uber quizá un poco menos, pero no siempre. Incluso para viajes entre ciudades, por ejemplo, México ofrece opciones económicas que sorprenden a extranjeros. Y es que la amplia red de autobuses foráneos como por ejemplo ETN, ADO, Primera Plus, etc. tiene autobuses de lujo con asientos reclinables, pantallas, doble piso, aire acondicionado, a precios moderados. Un boleto de Ciudad de México a Querétaro, por ejemplo, el cual es de cerca de 3 horas de trayecto o cerca de 220 kilómetros, puede costar unos 20 dólares, algo que un europeo nota como barato para la distancia. Y es que Claro, es barato. En España el doble. En eso México, a pesar de que no es un país desarrollado todavía, porque para allá vamos tú y yo, lo vamos a lograr juntos, México, a pesar de que aún no es un país desarrollado, ya tiene ciertas características de países desarrollados. Es decir, hay muchos países de Latinoamérica los cuales, si tú te quieres mover entre las ciudades, es complicado. Tienes que tomar vuelos o tienes que tomar cosas más complicadas y ir transbordando de punto en punto. En México es prácticamente sencillo. Si tú quieres viajar de México a Guanajuato, lo haces en un solo camión, muy seguro. Si quieres ir de tal punto a tal punto, se puede. Es decir, México funciona como si fuera un continente en el cual todos los estados son países, como si fuera Europa, y todos están plenamente interconectados. Puedes viajar por carretera, con autobuses, incluso por vía aérea, con trayectos que algunos no son tan caros. Y de esta forma, México en ese aspecto hasta se parece a Europa. Es decir, en Europa puedes ir de cierto país que se encuentra en el centro de Europa, puedes viajar a otro que está cercano y te va a salir relativamente barato. Y lo mismo pasa con México. De esta forma podemos entender que así como estos 7 ejemplos que te he dado, hay muchos otros en los cuales México compite en calidad de vida con países de primer mundo. No estamos hablando de países de Latinoamérica, no estamos hablando de países en vías de desarrollo, estamos hablando de calidad de vida de países que se encuentran en el primer mundo, países desarrollados. Bueno, yo he notado que pues ahora pues existe este tipo de pues, transporte público tan nuevo, pues qué bien, porque anteriormente no existía ese tipo de pues, paradas de autobús. Así fue mi primer viaje en Tren Maya. En mi país, Rusia, estoy acostumbrada a viajar en trenes, pero en México es por primera vez, por eso tenía mucho interés. El Tren Maya es ultramoderno, como los mejores de Europa. O sea, eso está clarísimo. Vamos a ver, aquí en España es que ya una hipoteca, la más baja, en un sitio como el que vivo yo, pues roza ya los 1.000 euros, los 1.000 dólares. Piso de 70 metros cuadrados. La fruta está cara. Hay muchos aspectos de estos que los vi más económicos en México. Pero no solo porque es más económico en México, sino también equiparando los sueldos de España y de México, ayer les salía más económico, más rentable. Y bien, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Recuerden que pueden seguirme en mis otras redes sociales como Marcos Barbas. Estoy en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Instagram y en X. Me despido con un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!